A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, ya entrando en el último mes del año 2026. 25. ¡25! Estoy acelerado, ¿no? Claro. Bueno, voy a retroceder unos meses, 12, y estoy de nuevo en el 25. No sé por qué estaba pensando en el 26. No, porque quizás estabas pensando en que ibas a decir después de que arrancaba el 26, sí. El inconsciente es misterioso. Sí. Justamente el motivo por el cual quise volver sobre el tema de nuestras limitaciones, o por lo menos el motivo central, era esta cuestión de cómo nuestro inconsciente condiciona a nuestro ser, a nuestra persona, a lo que seamos, a través de pautas que muchas veces no podemos ni siquiera percibir que operan en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces había quedado medio picando esta cuestión en el programa pasado, cuando estaba Gustavo, que entre paréntesis no saludé ni a Juli ni a Pablito. Pero saludó al 26, al 2026. Claro, pero Pablito intervino sin saludar, que dice que recién ahora puedes entrar. Claro. Bueno. Estábamos volviendo un año para... Buenas noches a todos. Bueno. Rebobinando, entonces compaginando este tema del inconsciente, y por supuesto que no es el único, pero creo que sí merece quizás algún comentario adicional, porque aparentemente la única manera de ir al inconsciente es a través de la terapia de un especialista que nos va a ayudar a ver, y sin querer meterme en el trabajo de otros profesionales, creo que quizás humildemente algo podemos hacer para comprender cómo el inconsciente opera en nosotros, ¿no? Hoy vamos a tener un programa acotado, porque 20:45 vamos a hacer el pase con nuestros amigos del Bisturí, y en algún instante o en algunos minutos creo que va a llamar Celeste para dar la visión como psicóloga, y en particular como psicóloga que vincula lo psicológico con el cuerpo en sus aspectos diversos. También creo que nos va a dar alguna visión quizás enriquecedora o ampliada de lo que estuvimos hablando. Pero mientras tanto, yo quería ver si tanto Pablo como Juli comparten esto de aquello que está oculto, pero que nosotros percibimos que como manifestación opera, y de qué manera cada uno de nosotros puede atender a eso inconsciente que opera, como para hacer que ese inconsciente sea de algún modo consciente y nos ayude de esa manera a tener una visión un poquito más amplia de lo que somos, ¿no? Que le tiro la pelota al que quiera empezar. Sí, a mí en lo particular, en mi experiencia personal, me ha pasado que hay como un paso anterior a esa etapa que vos mencionabas recién, de empezar a cuestionarse qué cosas nos limitan y qué cosas operan por fuera de nuestra voluntad. A mí me gustaría mencionar, traer a colación algo que en lo personal, incluso por una proporción de edad, ha sido en mi realidad más tiempo de lo que no lo ha sido, que es que hay determinadas limitaciones que cuando uno no las ve, uno no sabe que están, generan como una especie de escala de valores en la vida, actúan como una especie de ordenador, entre muchas comillas, porque de ordenador no tiene nada, pero esas limitaciones que en realidad se manifiestan como si fueran reglas de juego, simulan esclarecer cómo la vida debería ser.
Y eso da como una especie de consuelo o de seguridad que uno defiende, porque en la inconsciente búsqueda de seguridad, todo aquello que da seguridad uno lo defiende. Entonces esas reglas impuestas por el contexto de que uno lo atraviesa o incluso autoimpuestas también, hacen que la vida tenga como una especie de sentido, que es un sentido quizás no orgánico, no natural, pero que al fin y al cabo lo que hacen es dar una seguridad de que la vida es esto, y cuando uno por X causa llega a un estadio en donde tiene que empezar a cuestionar todo eso porque uno no sé, tiene una experiencia que le demuestran que aquello que daba seguridad en realidad eran condicionamientos y que de pronto la vida no es lo que yo creía que era, uno entra como en una especie de crisis en la que se encuentra peor, entre comillas, de lo que estaba, de lo que se sentía cuando esas limitaciones operaban y brindaban una especie de seguridad, con conflictos, con problemas, con todo, pero seguridad al fin. Bueno, por eso poca gente es la que se anima a cambiar, ¿no? Es que la crisis en la que uno cae es desoladora. Entonces, quizás las limitaciones no son limitaciones hasta que cuestionamos si lo son o no lo son. Quizás las limitaciones les damos otro rol, no les damos el rol de limitación al principio, no, en una etapa. El momento que vos llamás limitación es porque sos consciente de que hay algo operando que no manejas del todo. Claro, el tema es que puedes llamar así. El tema es que en mi experiencia siempre fue gracias a situaciones compuestas de factores externas, es decir, que estuvieron por fuera de mi control, que me hicieron chocarme contra una pared y obligarme a cuestionar que aquello que yo creía que era una regla ordenadora en realidad era un condicionamiento limitante. Esa dicotomía te empuja a una crisis que es dificilísima de navegar. Entonces, quizás vale la pena aclarar que a veces la limitación no tiene rol de limitación en una determinada etapa inicial de la vida. Claro, creo que en general todas esas cuestiones complejas y particulares de nuestra psiquis, recién cuando las vemos es cuando le podemos poner un nombre, porque hasta ese momento no existen. Es decir, si yo tengo una enfermedad y no soy consciente, no puedo ponerle nombre a lo que no soy consciente. Y desde el punto de vista psicológico creo que ocurre lo mismo, ¿no? Sí, o tenés también la otra cara de la moneda, que es aquello que en teoría era una regla ordenadora que en realidad no lo era una creencia, por ejemplo, no sé, la fidelidad en la relación. Uno va caminando con la seguridad de que existe una fidelidad en la relación, que después cuando se pone a prueba y demuestra que no era una regla escrita en piedra, uno entra en crisis, por ejemplo. Sí, bueno, eso tiene sus vericuetos, ¿no? Eso que explica. Porque primero... Pero digo... No, entendí lo que dijiste. Termina. Que quede claro yendo a la realidad. Estamos todos de acuerdo que en cuanto cuestionamos un poquito la fidelidad, sabemos que la fidelidad no existe, no es posible. Lo que existe es los acontecimientos y después uno los encasillará o no, si corresponde o no categorizarlos de esa manera. Pero primero que uno arranca viviendo en una etapa en donde se cree que esa fidelidad es una regla a cumplir, y luego entra en una etapa de cuestionamiento en donde evalúa que eso podría no ser así, hasta que se da cuenta de que eso en realidad nunca existió, que era una mala interpretación de un condicionamiento. Todo ese periodo es un periodo donde uno tiene que remar en dulce de leche, surfear conflictos, dolores, displaceres. Es
el atravesar todo eso, que es largo y es tedioso y es desagradable, es la razón principal por la cual las limitaciones operan en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. ¿Vos lo viviste así? Ese proceso que es bastante tedioso y desagradable, como dice él, que tiene que ver con su propia experiencia, ¿no? Que por supuesto es válida y respetable y tratable, porque es algo real, no es algo que él teoriza. Pero la pregunta es, ¿vos lo viviste o lo vivís del mismo modo? ¿O tiene otras particularidades de acuerdo a la historia de cada uno de nosotros? Sí, para mí tiene todo que ver cuál es la manera en la que uno se vincula con las emociones que aparecen al atravesar los acontecimientos. Considero que la relación que uno tiene con el concepto de lo que es real, la realidad, creo que opera un montón ahí. Y cuando Pablo iba hablando, me venía a la cabeza esta imagen del rompimiento del espejismo o de la ilusión que uno tiene de lo que es la realidad. Muchas veces los conceptos están idealizados, la misma vida está idealizada, y cuando los acontecimientos fluyen y no cumplen con esa expectativa idílica, vienen a flor de piel emociones. Y creo que es más complejo el cómo se gestiona lo que se siente a raíz de lo que ocurre que lo que realmente ocurre como tal. Entonces sí creo que, dependiendo de las limitaciones, que las llamamos limitaciones cuando nos coartan, cuando nos complican la gestión, y otras veces son condicionantes y otras veces de hecho son capacidades, dependiendo de cómo uno se vincula con la realidad. Eso. Creo yo que es la relación con la cosa más que la cosa en sí. Exacto, creo que viene por ahí. Entonces también siento que he experimentado como rupturas de la ilusión, acontecimientos traumáticos y momentos muy complejos, pero si hay algo como que siempre he sentido que ha sido una herramienta importante, es la capacidad de gestionar lo que siento al respecto de lo que ocurre. Entonces creo que hay un momento en el que los límites se me desdibujaron, porque fue como había que contener momentos de tanto dolor que simplemente como que hubo herramientas para gestionarlo. Entonces sí, fue momentos amargos, pero también después fue como pero los momentos amargos también hacen parte. Entonces también las herramientas fueron corriendo el límite y fueron ayudando a integrar toda la experiencia en sí. Entonces creo que se padece más cuando no se tiene la herramienta para gestionar que cuando se experimenta el límite como tal. Porque cuando se reconoce como límite, creo que es más liberador que padecible, porque en realidad dices, ok, acá hasta acá llego, o esto me estaba condicionando. Eso en realidad me parece que es liberador, más que tortuoso. Pero... Bueno, yo creo que lo liberador es una de las cosas que podríamos encadenar con este tema, porque lo liberador funciona exactamente al revés de como la mente mecánica puede predecir, que es que cuando uno tiene un problema o algo no lo puede hacer, uno intenta activamente buscar un camino alternativo que le permita, un camino indirecto que le permita sortear aquello que no está pudiendo hacer. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo no logro hacer, no es que no lo logro hacer porque activamente no puedo, sino porque hay algo impidiéndolo? No podés. Ese algo es un no puedo también. Claro, pero cuando ese algo, pero digo, cuando yo puedo intentar sortear ese algo, es decir, ese algo queda ahí operando y voy por un camino indirecto, o puedo atender a aquel algo, y eso para mí entra en lo liberador, porque yo ahí me entero por primera vez que aquello que yo creía que era una cualidad mía en realidad no lo era. Ahí está la palabra clave, la creencia.
porque siempre volvemos al mismo núcleo y es yo creía lo que yo creí, lo que le creía a mis antecesores, la crianza que tuve, el sistema al que pertenezco, la religión que tengo, la filosofía de vida que opera en mi manera de moverme. Eso está vinculado con la realidad que experimento y está creado desde allí, porque toda esa base de lo que ocurre en mi realidad está generada desde el subconsciente con la cadena de creencias. Entonces yo creía que no sabía bailar hasta que fui a tomé clases de tal y descubrí que no tiene ningún sentido decir que no sé bailar si hay 1000 maneras de experimentar el movimiento corporal. Y que no había nada físico involucrado encima. Y claro que muchas veces me ha pasado a personas que dicen, no, yo no ni me toco un lápiz y una hoja porque dibujar no. Pero es porque están queriendo ser Da Vinci. Y la verdad es que cada uno internamente tiene un mundo maravilloso para experimentar, pero yo creí que no sabía, yo creo que no puedo. Todo viene como de ese mismo estante de lo que creemos. Claro, ahí lo liberador es la creencia que se cae. Claro, a mí me gustaría volver sobre 2 temitas que fueron tirados sobre la mesa por los dos. Uno es el tema de las creencias y otro es algo que ella al pasar citó, que era cuando hay tanto dolor uno tiene que buscar herramientas, ¿no? Entonces voy al tema de la creencia. Las creencias, desde mi perspectiva, han sido eficaces a lo largo de la historia, por eso existen por milenios. ¿Y por qué son eficaces? Porque dan una explicación totalizadora, simplista y tranquilizadora de la existencia. Entonces, eso nos sirve. Por eso existen las creencias, si no, las hubiésemos dejado de lado. Por lo tanto, para que uno abandone la creencia, tiene que pasarle algo muy especial, como para que diga, vale la pena relativizar las creencias. A ver, todavía yo me quedo sin el pan y sin la torta, ¿no? Por eso, para cambiar hay que tener cierto grado de valentía. Claro, hay que darse cuenta que, digamos, por lo menos tomar dimensión del valor y la importancia que le damos a aquella creencia. Claro, y por qué existe, es decir, la funcionalidad que tiene la creencia. No hacer un análisis meramente moral, es decir, qué porquería la creencia, como hacemos cuando somos adolescentes, cosa que es válido porque es una rebeldía útil. Sí, es un momento de romperlas. Claro, pero hay que dar un pasito más, claro, para ver la complejidad del mecanismo y para comprender nuestra propia naturaleza, porque de esa manera podemos ver nuestros límites. Claro, de alguna manera se produce esta dicotomía en la que la creencia te vehiculiza, te ayuda a transitar un tramo hasta que llegas a ese punto en donde la cuestionás. Entonces, no es una cosa completamente inútil, no es que no, o sea, puede tener un rol. Lo tiene, claro. Quizá tenemos que cuestionar si ese rol es necesario, pero en la práctica lo tiene ese rol. Y hasta dónde es gestionable y hasta dónde es como el ego, ¿no? Es súper útil en un montón de cosas y luego hay que tenerlo un poquito ahí como gestionado para que no se desborde. Hace un ratito hablabas de la fidelidad. Mucha gente se sorprende encontrándose a sí misma en momentos en los que ha dicho que si esa persona con la que estoy me deja o me hace o se va o me es infiel, yo me muero. Y muchas personas atraviesan que esa persona se va, que no está más o que les es infiel y tienen que atravesar ese gigante dolor y se descubren a sí mismas del otro lado del dolor atravesando, porque la vida sigue y estamos diseñados tan hermosamente que la biología prioriza la vida y no nos morimos y entonces te encuentras del otro lado del dolor. Sí, me pasó eso que creí que me iba a matar y no morí. Entonces también yo creía que, y hoy me veo aquí atravesando todo esto y no pasó eso que yo creía. Entonces ahí hay una creencia como desarmada, digamos, en la que sí se puede investigar un montón, quiero decir, hacia adentro de uno mismo, diciendo, ok, si esto
que yo tenía como una base en mi vida y estaba completamente convencida de que si era de tal manera, me iba a pasar tal cosa. No es verdad. Y lo confirmo con mi experiencia, porque no es que me lo cuentan, sino que lo atravieso. ¿Cuánto más hay de todo lo que yo creo, en lo que estoy basando mi experiencia de vida, que también podría desarmarse del mismo modo? Claro, bueno, esa pregunta tiene mucho valor en sí mismo porque es un cambio de postura. Exactamente. Es cómo te parás ante la posibilidad de. Claro. Y bueno, un poco para cerrar lo que quería decir, el segundo tema era: cuando hay tanto dolor, es cuando uno tiene que encontrar herramientas. Y ahí te das cuenta, como en tantas otras cuestiones, ciertas funcionalidades que tiene el ser humano para poder atravesar los momentos críticos y poder salir adelante. Parecería que cuando hay tanto dolor, no te queda otra que encontrar la herramienta, porque si no te morís. Y a mí siempre me llamó la atención ver, por ejemplo, la historia de las madres del dolor o las personas que atraviesan momentos horribles en la guerra, y vos decís, comparado con las estupideces que me pasaron a mí como problema, me da vergüenza. Y quizás si a mí me pasaran cosas tan graves, por ahí podría reaccionar de la misma manera, por ahí tendría las mismas reservas que tiene aquel, porque hasta que vos no lo experimentás, no sabés el potencial que tenés. Ahí un poco se da la contracara de la limitación, porque estábamos hablando de las limitaciones, pero también tenemos un potencial casi inexplorado, y eso tiene que ver con la alternativa de dejar las limitaciones, porque nos autolimitamos. En realidad hay un potencial en cada uno de nosotros, a veces inexplorado, y por ese lado creo que vale la pena, justamente, ¿no? Bueno, mientras esperamos la llamada de Celeste, le iba a pedir a Julie, si es tan amable, si quiere leer 4 o 5 párrafos que yo extracté de un texto que en algún momento hemos leído, pero que me parecía bueno recordarlo para ilustrar todo aquello que estamos hablando. Así que, Julie, con tu autorización empezamos. Pero, ¿cómo podemos ser libres para mirar y aprender si la mente, desde que nacemos hasta que morimos, está conformada por una determinada cultura dentro de la limitada estructura del yo? Durante siglos hemos estado condicionados por la nacionalidad, la casta, la clase, la tradición, la religión, el lenguaje, la educación, la literatura, el arte, las costumbres, el convencionalismo, todo tipo de propaganda, la presión económica, el alimento que comemos, el clima en que vivimos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras experiencias, cualquier influencia en la que pueda usted pensar. Y por tanto, nuestras respuestas a todos los problemas están condicionadas. ¿Se da cuenta usted de que está condicionado? Es lo primero que debe preguntarse. No cómo liberarse de su condicionamiento. Puede que usted nunca se libere de él. Y si usted dice, debo liberarme de él, puede caer en la trampa de otra forma de condicionamiento. Así que, repito, ¿se da usted cuenta de que está condicionado? ¿Sabe usted que aun cuando mira un árbol y dice, este es un roble o es una higuera de Bengala, la mención del nombre, que es conocimiento botánico, ha condicionado su mente de tal modo que la palabra se interpone entre usted y la verdadera percepción del árbol? Para llegar a estar en contacto con el árbol, usted tiene que poner sus manos sobre él y la palabra no le ayudará a tocarlo. Si nos acostumbramos a la preocupación, quiere decir que nuestra mente se ha embotado y podemos estar tan acostumbrados a la belleza que nos rodea que ya no la notamos. Uno se torna diferente, duro e insensible y la mente se vuelve cada vez más torpe.
Si no nos acostumbramos, tratamos de escapar tomando alguna droga, ingresando en algún grupo político, gritando, escribiendo, yendo a un partido de fútbol, a un templo o iglesia, o buscando cualquier otra forma de diversión. ¿Por qué, si usted ve el peligro de su condicionamiento, no actúa? ¿Acaso porque es perezoso, ya que la pereza implica falta de energía? Sin embargo, no le faltaría energía si viera un peligro físico inmediato, como una serpiente en su camino, o un precipicio, o un fuego. ¿Por qué entonces no actúa cuando ve el peligro de su condicionamiento? Si viera el peligro del nacionalismo para su propia seguridad, ¿no actuaría? La respuesta es que usted no lo ve. A través de su proceso intelectual de análisis, usted puede ver que el nacionalismo lleva a la autodestrucción, pero no hay contenido emocional en eso. Solamente cuando hay un contenido emocional se llena. La mayoría de nosotros caminamos por la vida distraídamente, reaccionando de forma irreflexiva, de acuerdo con el ambiente en el que nos han educado. Y tales reacciones solo promueven más esclavitud, más condicionamiento, pero tan pronto usted concede atención total a su condicionamiento, verá que está totalmente libre del pasado, que éste se aleja de usted de forma natural. La liberación del pasado, editorial Gaia, Madrid, 2008. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos a Celeste en la línea. Le pedimos disculpas que tuvo que esperar justo cuando empezamos a leer, así que la saludamos. ¿Qué tal, Cele? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Pablito, Juli. ¿Qué tal, Cele? ¿Cómo va? Padre. Hola. Muy bien, acá. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos esperando tu reflexión a partir de tu condición profesional para que nos contara justamente a partir de tu experiencia cómo ves esta cuestión de las limitaciones que tenemos los seres humanos y qué herramientas tenemos para comprender esas limitaciones y qué obstáculos justamente tenemos para poder o no superar nuestros conflictos, nuestros traumas, nuestras complicaciones del diario vivir. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, está buenísimo el tema. Escuché el fragmento del programa anterior y ahora lo que venían diciendo y anoté varias cosas porque me parecieron muy claves que dijeron los tres y Gustavo también. No llegué a anotar bien qué dijo cada uno, pero anoté cosas que dijo cada uno para integrarlo. La verdad que cosas súper acertadas. Se nota que están trabajados, que tienen un autoconocimiento grande, que se cuestionan. Porque esto de la limitación no te permite ser genuina. Y por otro lado, también es difícil poder mostrarse siendo genuina, porque creo que lo dijo Juli, que abruma, o Pablo. Bueno, uno de los dos le dijo que el otro se escapa, o uno no se presta a esto por falta de seguridad, mostrarse tal cual es, por un montón de miedos, por inseguridad de que lo acepten, básicamente. Entonces no te mostras tal cual sos. Gustavo también hablaba de esto, bueno, no me muestro tal cual, y me privo de vivir la experiencia de ser plenamente yo en ese momento, y al final me quedo a mitad de camino. ¿Y qué pasa si me animo a vivirlo con esa limitación que tengo? Porque por un lado es mi limitación de por ahí tener un trauma o algo que no me permite poder meterme de lleno en lo que está sucediendo, y eso me genera dolor y sufrimiento, y la limitación de no ingreso a determinadas situaciones y me privo de cosas porque tengo una traba de antes, y esa me termina dando rigidez. Y lo que decía Julio recién de idealizar, que eso también es clave, porque evidentemente si tengo una limitación también es porque hay algo que idealicé, y en esa idealización me estoy limitando. Si yo no idealizo, entonces
no me voy a limitar tanto, como el tema que hablaban recién de la infidelidad. Que evidentemente idealizó algo, eso me limita. Ahora, como bien me dice siempre mi psicólogo, que le robo frases y después lo que me dice, se lo digo yo a mis pacientes. Evitar caer en categorías fijas. Es decir, pensar que las cosas son de una sola manera, como por ejemplo, los que votaron a tal, los que van al gimnasio, los que hacen eso, ahí voy haciendo categorías fijas y rígidas de cosas, y ahí me estoy limitando yo también. Porque si yo pienso que los que van al gimnasio son superficiales, y ser superficial yo no quiero, entonces no voy a ir al gimnasio. Antes lo idealicé y ahí me estoy limitando. Y después, acá anoté algo y no estoy entendiendo mi propia letra. Que por evitar el desplazar, esto es como una de las máximas freudianas, niego la realidad. Y ahí también, tengo una limitación para aceptar lo que está sucediendo porque me genera dolor y lo niego. O lo niego, lo cambio, lo modifico, me miento o me escapo, pero no lo puedo atravesar. Y ahí también estoy... es doble la limitación, mi propia limitación interna y limitarme a abrirme al mundo, limito yo el mundo mismo, me limito yo y limito al mundo y también limito a la otra persona. ¿Yo qué hago con mis consultantes? Primero le trabajo mucho desde el cuerpo también, desde, cambiar la postura, fíjate, de moverte inclusive distinto, aunque no puedas decir nada, la próxima vez que te encuentres con esta persona, por lo menos fíjate si podés pararte distinto, respirar distinto, mirarla distinto, moverte diferente, algo de ahí también que cambie y genere un poco de movilidad. Y una de las cosas que hizo yo ahí es, adueñarse de lo que sucede y tratar de actuar distinto, no importa cómo, algo que no sea tan obvio, y ahí salir de cierta limitación. Y eso es lo que propongo bastante para poder salir de estas limitaciones que al fin y al cabo tenemos y que nos priva de habitarnos con esto genuino, no sé cómo se dice, habitarnos con genuidad. ¿Eso sí? Autenticidad. Sí, no sé cómo sería genuidad, habría que buscarlo en el diccionario, pero lo podemos reemplazar por autenticidad, como dice Julie, ¿no? Ser genuino. Con autenticidad. ¿Cómo cuesta aceptarse? Sí, pero aceptarse. Me pareció interesante mentirse. Me pareció interesante eso que dijiste, de que cuando yo tengo un mundo limitado, a la vez veo al mundo limitadamente. Es como que son cara y cruz de una misma moneda. Tengo una limitación interna y veo el mundo limitadamente, ¿no? Y mi relación con la autenticidad también está distorsionada, porque tiendo a pensar que ser auténtico es vomitar sin filtro lo que me recorre, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que es un trabajo arduo de limpieza de esos movimientos que no son voluntarios, para ver qué ocurre, qué hay después de eso, qué hay abajo de eso. Entonces, ser auténtico no tiene nada que ver con no filtrar lo que ocurre. Sí. Se acaba de decir algo que me parece clave y súper importante en el tema de las limitaciones, que tiene que ver con lo que creemos que sabemos, y es que creernos sabedores de la verdad en todo el amplio espectro de lo que eso implica es una limitante gigante con la que vivimos a diario, porque creemos, yo sé cómo son las cosas, yo sé cómo soy, yo me conozco, yo sé cómo hacen las personas, yo sé cómo son los demás, yo conozco la situación. Estar convencidos de que somos sabedores de en general, me parece que es una limitante, pero de las más crueles y de las que menos percibimos, más difícil como de agarrar. Lo saqué de ahí. Porque además te pone en una suerte de tensión en la que es más importante simular saber que saber. Exactamente. Claro. Por la importancia que le damos a eso, al saber.
Bueno, Cele, tenemos 5 minutos más, así que si querés hacer un cierre sobre estas reflexiones, te dejamos a vos para tener esos minutos. Sí, que está buenísimo, ¿no? La verdad me gusta mucho el tema porque lo trabajo todo el tiempo. Cómo nos limitamos todo el tiempo, nos queremos vivir experiencias y creer que sabemos, ¿no? Porque queremos manejar, queremos controlar, queremos saber, y con esto de creer que sabemos, cada vez, y esto me pasa en el 99,9% de mis pacientes, cada vez que les propongo, bueno, decirle a tal persona esto que te pasa para que cambie, y la respuesta suele ser, no, porque yo sé lo que me va a decir. Claro. Ya sé lo que... Yo le digo, no importa lo que te diga, a vos te cambia que vos lo expreses y que vos en ese momento habites tu autenticidad. Esto ya te cambia a vos en el rol, en tu mundo, en el vínculo, y nunca sabes lo que puede pasar a largo plazo. A veces no es a corto plazo, sino que es a largo plazo. Con eso puedo cerrar, creo que es bastante contundente para que además nos tenga ciega, un impacto. nos ciega el poder aventurarnos a ver qué ocurre cuando descubrimos que no sabíamos en realidad. No, pero además, y esto es por experiencia propia, no es cierto que lo que va a ocurrir es lo que yo imagino. Exacto. Porque yo creo que va a ocurrir porque yo siempre me vinculé con la otra persona de la misma forma. El día que yo cambio mi rol en esa relación, Ya. se mueven las piezas Hay transformación. y mágicamente el otro, para bien o para mal, actúa de una forma distinta. Y eso es la dinámica de la liberación, ¿no? De la liberación de los condicionamientos. Muchas gracias, Cele, por tu aporte. Te mandamos un beso. Hasta luego. Abrazo. Un placer, les mando un beso, espero verlos en algún próximo episodio y después salir a cenar. Beso. Buena semana. Un beso, Gracias. chao, chao. Bueno, mientras esperamos la presencia de nuestros amigos del Bisturí, que en 5 minutitos más vamos a tenerlos para empezar el pase, quizás podríamos hacer algunas reflexiones también sobre, y voy a romper yo el fuego o lanzas, como lo quieran llamar, sobre nuestras experiencias personales sobre las limitaciones. Las limitaciones físicas, por ejemplo. Nosotros creemos que nuestro cuerpo tiene determinadas limitaciones y la estrategia de vida está muy vinculada a las características que imaginamos que tiene nuestro cuerpo, que a veces son reales. Es decir, yo no soy Alain Delon, pero tampoco soy Frankenstein, o no Frankenstein, el hijo de Frankenstein. ¿El bonito o el feo? Claro. Pero la acción en la vida cotidiana tiene una relación inmediatamente directa con lo que yo creo que es mi cuerpo. Porque mi cuerpo está vinculado también a mis afectos, a mis sentimientos, a cómo yo construyo una familia, cómo veo las relaciones personales, cómo las emociones se van gestando y cómo voy imaginando que se van a ir dando esas emociones. ¿A qué puedo aspirar? Exactamente. Yo la otra vez decía un poco no simpáticamente, la chica que se cree fea y la chica que se cree linda, y no estaba haciendo un juicio de valor. Lo que estaba tratando de describir es qué le pasa a cada uno a partir de lo que cree, más allá de que sea cierto, más allá de que sea una tontería. Pero si es una tontería y me lo creo, no es tanta tontería, porque esa tontería opera en mí y me condiciona. Entonces tengo que ver, más allá del juicio moral que yo tenga de mi autorreferencia o de mi autoidea, cómo opera, cómo me condiciona, cómo me limita, ¿no? Y me parece que ese es un trabajo muy importante para desarrollar. Y otra cosa que yo quería destacar es que la manera que yo decido actuar con los demás
también genera la idea que yo tengo del otro. Porque como hablábamos recién, si yo resuelvo cambiar y me vinculo de una manera distinta con el otro por añadidura va a darme una respuesta distinta. Y eso se da no solo en las relaciones personales o íntimas, sino que se da en todo tipo de relaciones generales, sociales que uno va encarando. Así que creo que de esta manera podemos ir cerrando el programa. Quería invitar a nuestros amigos a entrar. No sé si quieren agregar algo más. Estamos en horario. Bueno, entonces invitamos a nuestros amigos del Bisturí a entrar y hacer el pase como ya tenemos habitualmente preestablecido. Con todo el staff completo del Bisturí, y vamos a empezar a la cirugía urgente. Hoy vamos a tratar un tema que creo que a todos nos interesa y de algún modo también nos preocupa, ¿no? Y es los criterios que tenemos o que tienen los medios o los medios influidos por la sociedad y viceversa para arbitrariamente, ya estoy haciendo un juicio de valor, resolver qué es lo que se difunde como noticia y qué es lo que no se difunde. Y en definitiva, lo que se difunde o lo que no se difunde es de algún modo la realidad que mucha gente percibe a través de la radio, a través de las imágenes, a través de los medios de comunicación. Entonces me parece muy importante tratar este tema porque también condiciona la visión de la realidad que tiene aquel que consume en los medios de comunicación a través de todos los instrumentos. Así que bueno, primero los saludo a los muchachos, a nuestra amiga y... Hola, muchas gracias por invitarnos a este pase. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos. Acá estamos otra vez. Sí. Bueno, así que bueno, yo tiro la pelota y... Como el título del tema es el criterio con que se transmite la noticia, si podemos tratar de definir, o no definir, encontrar cuáles son los criterios posibles. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, pensaba hoy durante el día informar o ganar dinero. ¿Encuentran alguno más? Esos serían como objetivos. Esos serían objetivos. Sí, ¿Y los criterios? yo también lo califico de criterio. Claro. Mira, a mí no me importa informar, me interesa que mucha gente compre mi diario, lea mi portal. Es un criterio. Bueno, por ahí, repito, quizás en términos como más académicos serían los objetivos por los cuales se puede publicar una noticia. Ahora también están los criterios de noticiabilidad que todos los medios deben tener y cumplir. Yo agregaría un tema, Sí. que el objetivo político, es decir, hay un objetivo político. Ok, perfecto, un criterio más. La bajada de línea. Creo que es lo que busca el usuario de información, por lo menos creo yo que debería ser un criterio. A ver, que la noticia sea de actualidad, ese es un criterio importante. A veces yo escucho por la radio, a ver, últimas noticias, el juicio a la muerte de Maradona. Y me quedo pensando, porque bueno, está bien, si no hubiera pasado todo lo que pasó con McIntosh y compañía, mucha gente no le ve como un tema de actualidad. Claro. ¿Sí? Bueno, ese sería un concepto. Es una actualidad inventada de algún modo, ¿no? Bueno, un poco por lo que decía, Y claro, a dónde apunto. Exacto, porque ¿por qué? Porque el gancho Maradona no tiene vencimiento. Claro. Exactamente, sí. Bueno, ese podría ser otro, una proximidad sería otro, después yo los dejo, digamos, para seguir. La proximidad es un dato interesantísimo. ¿Cómo sería esto de la proximidad? A ver si yo lo entiendo como, a ver, dale, porque yo lo entiendo de una forma. Bueno, el concepto es si está, digamos, de alguna forma, geográficamente o culturalmente cerca de un entorno que me beneficie, me perjudique o me involucre. Pongo un ¿no? ejemplo, Como si usuario. me permitís. Un muerto en un accidente ferroviario en Palermo interesa mucho más que 200 muertos en un accidente ferroviario en la India.
Bien, correcto. Esa Eso es la sería un caso de proximidad, ¿no? proximidad, sí. Sí, Bueno, eso en realidad tiene cierta lógica. Sí. Porque No es criticable, no es criticable. No, más de que sea no criticable desde el punto de vista psicológico es comprensible. Es decir, un muerto cercano es un muerto que se acerca más a que yo me muera. Aunque es una fantasía, algo de eso hay. O a ser un conocido. Ocurrió acá a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Claro. Va a ser un conocido, alguien de quien con quien puedo incluso haber tenido un vínculo. ¿Y en qué me afecta? En lo práctico también. Por ejemplo, si es, no sé, un accidente de tren y yo necesito tomar el tren o necesito cruzar por donde está el tren. También. Por eso decía, si me involucras de alguna Exacto. manera como usuario, transeúnte, peatón, médico, Exacto. alergista, lo que sea. Hay un sentido concreto que es objetivo, porque si el tren está cortado y yo tengo que cruzar y no puedo, digamos, ahí hay una afectación real que es objetiva, que es concreta, y después está lo que ocurre psicológico o emocionalmente de por qué el accidente en la India, a los 10 minutos me voy a olvidar de ello. Tal cual. Otro también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que a lo mejor es un poco reiterar, pero apunta más a qué consecuencias puede tener, o sea, el impacto. Claro. Sí, Acaba de decir uno, no es decir, yo tengo que cruzar la vía por acá o tengo que ir por la Panamericana por allá, Ajá. se está quemando un camión, es decir, se cayó un helicóptero. Claro. Sí, todo ese tipo de cosas que me involucran también, pero que me generan un impacto o una consecuencia. Sí, ahí nos vamos metiendo en el terreno del amarillismo o del sensacionalismo, ¿no? Es decir, que es la prensa que busca impactar a través de grandes titulares, colores muy fuertes en la noticia, Alertas. frases alarmantes, ¿no? Bueno, que está pensando en esto, dije, ¿y por qué se llamará así? ¿No? Entonces fui a investigar un poquito. Claro. Y todo El eso- amarillo Claro, la prensa amarilla. es por el pro. Exactamente. Un poquito No más en este antiguo. caso. Un poquito No en más este caso. antiguo la Sí, exacto, porque es a finales del 1800 hay una guerra periodística entre 2 diarios de Nueva York, el New York Journal y el New York World. Uno era de Pulitzer, el famoso que instituye luego el premio, y el otro era de Randolph Hearst. Sí. Bueno, y los dos eran Era súper amarillos todavía. la que se hizo el Ciudadano sobre ese. No, este era el que la hija después Sí, fue el protagonista autosecuestro, el síndrome de Estocolmo. El síndrome de y ese tipo Estocolmo, ok. Patty Hearst. Patricia. Sí. Bueno, no, pero estos 2 diarios estaban combatiendo por popularidad y por lectores y demás, con noticias muy amarillas. Todavía no se sabían que eran amarillas, pero bueno. Ajá. Entonces, esto levantó... Estaban tomando color. Estaban tomando color, exactamente. Entonces, otros diarios más serios empezaron a criticar esta forma de competir y de batallar y de presentar las noticias, y alguien dijo que las noticias en un juego de palabras son yellow, porque yellow, además de ser amarillo, quiere decir cruel o salvaje o tiene 2 excepciones. Desalmadas. Exacto. Sí. Entonces de ahí vino el nombre. Mirá. El nombre del amarillo. Bueno, a partir de ahí fue la prensa amarilla. Y a partir de ahí fue la prensa amarilla, que no tiene nada que ver con los orientales. Tampoco. Y con el pro, no. Ni lo del pro. Vos sabés que cuando él hablaba de la proximidad, estaba pensando que hay una contracara de esta cuestión que tiene que ver con los medios actuales tecnológicos, por los cuales vos podés enterarte justamente de lo que está pasando en la India en este instante, cosa que era imposible hace 20, 30 años atrás. Vos no sabías nunca. Absolutamente. Y de esa manera creo que está cambiando paulatinamente, incluso imperceptiblemente, la visión que tenemos del mundo en cuanto a extensión. Cuando vos prendés el televisor y te enterás de la inundación en Indonesia, y antes te enterabas 10 años después que había muerto la gente en Indonesia, estás tomando una conciencia de cuestiones que era imposible que tomaras
en otro momento. Absolutamente, sí, eso es. Incluso los fenómenos políticos se van multiplicando en cuanto a la velocidad, justamente por esa capacidad de difusión. Porque ocurre que se produce un fenómeno X político en esta zona y a los 4 meses hay toda una región replica en otras zonas que dicen la misma tontería que eso. Ocurre por justamente ese mecanismo de difusión. Antes no ocurría, antes tardaba décadas la política en construir ideas, porque la lentitud de la transmisión hacía que no había otro mecanismo, ¿no? Por eso me parece interesante esto de la cercanía y de la paradoja de la cercanía tecnológica. Fíjense que el tema de la posverdad, ¿no es cierto? Que es más importante la realidad es menos importante que lo que se dice, ¿no es cierto? Habrán oído hablar de Marshall McLuhan, vos lo habrás estudiado seguramente, ¿no? McLuhan fue un capo en el tema del estudio de los medios de comunicación hace bastante tiempo atrás. Y el tipo es el que inventó aquella famosa frase que dice, el mensaje es el medio. Claro. Es decir, que la noticia en sí depende mucho de la forma y por dónde se diga. El mensaje es el medio, dijo McLuhan hace como 100 y pico de años atrás, ¿no? Claro. Y esto sigue siendo igual, ¿no? Las redes sociales como que lo multiplicaron este efecto, ¿no? Nadie se detiene mucho a ver si lo que está leyendo es verdad o no, ¿no? Pasa al posteo siguiente y arriba. Eso tiene mucho que ver con el tipo de vida que tenemos, porque es tan limitada y cada día más, pero es tan limitada la disponibilidad que tenemos porque estamos tan ocupados y buscamos estar cada vez más ocupados que que hacer la debida diligencia es prácticamente un lujo, porque no es algo que uno se pueda permitir por una cuestión de recursos. El tema es justamente cómo se nos presentan las noticias, ¿no? Es decir, con qué grado de veracidad. Ese es otro tema que también es lindo para tratar. La famosa noticia falsa, lo que llaman ahora el clickbait, los anzuelos. Perdón, sí, estaba un poquito lejos del micrófono. El anzuelo, ¿no? Es decir, la noticia que en el titular promete mucho y adentro no hay nada, ¿no? El anzuelo para enganchar. El clickbait, ¿no? El clickbait, exactamente. Vos sos un especialista en buscar ese tipo de copetes que no dicen nada. Me enervan. De hecho hay revistas muy difundidas de hace muchos años, muy ilustradas en la tapa. Vuelvo a decir, noticias muy difundidas, donde vos buscás adentro lo que dice la tapa y no lo encontrás. No, tal cual. Sí. Para venderla. Yo hice un texto que publiqué en Facebook hace unos años y ahí había puesto un comentario sobre alguna noticia de La Nación, lo cual me extrañaba mucho. Era con el tema del famoso submarino, pobre muchacho, de Lara San Juan. Decía, gran malestar de los familiares por la falta de información. Decía el titular. Estamos hablando de 10 años atrás, 2013 fue todo. 17 por ahí. 17, bueno. Gran malestar de los familiares por la falta de información. Vos leías la nota y no se encontraba en ningún lado la palabra ni malestar ni nada que se le pareciera. Pero, claro, uno entraba, exactamente. Es que fíjate que empezamos esta conversación hablando de la intención y antes el titular era el que hacía comprar la revista, porque me la llevaba para mi casa para buscar. Y hoy es el que me hace dar el clic para entrar y estar haciendo el rollito de estar buscando. Así que allí está y para no pegarle solamente, o mejor dicho, para que no hablar mal de La Nación, todo lo contrario, era un diario cuando yo era más chico que los titulares eran pura información, no había opinión en el titular, es decir, empate entre San Lorenzo y Boca. Ahora es vibrante empate, deslucido empate, ya hay opinión en el titular. Y La Nación tenía el cuidado de no meter opinión en los titulares. Se ponía el titular por un lado y la editorial por el otro. Por ejemplo, correcto. Estaba separado. La editorial se supone que es opinión pura. Hasta la década del 70, bien entrada, La Nación era el diario mejor informado, o más informado. Sí, claro. Eso vos hablabas con alguien que lo leía y decía, yo leo La Nación porque es el diario mejor informado.
tal cual. Informado. Sí. Voy a hacer una pequeña disquisición con esto que hablábamos de la actualidad, la proximidad y el impacto. ¿Qué es el core de todo esto? ¿Qué es lo que pasa atravesando estas tres cosas? Que es quizá el motivo que podríamos analizar en los próximos minutos. El conflicto. ¿De qué conflicto estamos hablando? Correcto, claro, ver, seguro. ¿Cuál es el conflicto? Claro. Tapia y la AFA. Vamos ahí. Y ahí van todos atravesando. Sí, la actualidad, qué pasó con Estudiantes, qué pasó con Riestra, qué pasó con Barraca Central, digo, para ser más popular en la conversación, ¿no? Sí, una metamorfosis entre informar y pasar a influir. Pasó de un estadio al otro la búsqueda de la difusión. Sí. Y lo blando o soso que ahora se percibe el informar. Es que como que ya no hay un interés en el fondo de la cuestión, ¿no? Sí, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Pero que interesa poco si es cierto o no es cierto. Pero además hay una transferencia de la inversión de trabajo, porque el que opina ya está opinando por mí, ya está, hay otro haciendo un trabajo que yo ya no voy a tener que hacer, porque yo consumo sin cuestionamiento la opinión de aquello que leo. Ahora, si yo quiero desmenuzar y quitar y limpiar de la noticia la opinión para extraer lo que realmente pasó, el acontecimiento, y luego elaborar algo al respecto propio, tengo que hacer un trabajo que hoy tengo la opción de no hacerlo. Para gastar esa poca y limitada energía disponible que tengo en otra cosa. Y para lo cual muchas veces no vas a encontrar información, porque muchas veces al leer vas a encontrar que son solo especulaciones y que información de fondo no hay. Bueno, vamos cerrando el programa y esta segunda parte vamos a darle la palabra a Gustavo para que completemos estas ideas ya dentro del bisturí. Así que cerramos a la luz de Krishnamurti y ya seguimos en el paso. Con 3 minutos de las 9 de la noche estamos iniciando nuestro bisturí de este martes 2 de diciembre. Se nos fue el año, ¿qué va a ser? Se nos fue el año. Acá con los amigos que nos han honrado invitándonos a su pase, así que sigamos conversando un poco, porque estamos hablando de qué tema, Muñoz, es importante, recordemos. Bueno, el tema propuesto y que ya hemos venido desgranando en la última parte del programa de A la luz de Krishnamurti, es el criterio con que se transmiten las noticias, ¿no? Y me gustaría arrancar esta segunda parte recordando aquella premisa que es noticia el avión que se cae y no el que llegó, ¿no es cierto? Eso marca un criterio definido, ¿no? Las buenas noticias no venden, ¿no es cierto? No hace falta. La buena noticia o lo que se espera. O lo que es esperable, claro, tal cual. Lo que cumple las expectativas. Otro ejemplo de estos casos que me lo contó un conocido, que trabajaba en publicidad en la revista del Gráfico y luego no lee. Muchos años en O2 vendiendo publicidad. Boca y River en el medio de la tabla no servía para nada. Tenía que estar bien arriba o bien abajo. Claro. Es decir, o bueno o muy malo. Si está en medio de la tarde no se vendía publicidad. Y esto, bueno, es consecuencia. Se da en la política. Pues fíjate que en la política no vende ni suma el que está en una situación, digamos, razonablemente del medio. Tenés que estar en el extremo. Claro. O tenés que estar en el extremo izquierdo, en el extremo derecha, para generar el ruido suficiente para sumar adictos. Y eso tiene un efecto vicioso desde mi punto de vista, porque limita la reflexión, limita la capacidad de observación y de puntos razonables de entendimiento de la sociedad. Si me permitís, para continuar con la charla que teníamos hace un ratito, otra vez vuelvo al conflicto, porque el conflicto es lo que tiene que atraer a la persona a verse en esa situación y en que, como decías vos, se involucra, le afecta y todo lo demás. Pero básicamente la falta de conflicto, paso por ahí, veo el televisor, abajo dice robaron 3 pan dulces en Granburg, pasó de largo. Ahora, si después lee el Zócalo, dice le pegaron con el palo de amasar a una maestra en un colegio de Granburg. Claro, ahí sí interesa. Vos sos maestra, vos sos director de escuela, vos sos padre de alumnos, vos sos padre de una alumna que en ese momento está en esa escuela o cerca.
Digamos, es el conflicto, ¿no? Sí, a ver, para no tampoco caer sobre los medios con tanta fiereza, ¿no? Ay, sí. No está mal que vendan, Tal no cual. está mal que el objetivo sea vender, no está nada mal. El tema es qué medios utilizás para vender y en qué forma presentás, cuál es tu criterio para presentar la noticia, ¿no? No, y además me parece que es importante, más allá del análisis moral, en qué medida influye en la gente, es decir, cómo puede distorsionar la percepción de cuál es la realidad. Ajá, sí, claro, seguro. Porque muchas veces, Claro. especialmente las personas que no tienen la posibilidad de tener una vida social muy activa, creen que el mundo es lo que está en esa pantalla. Claro, absolutamente. Me pasaba con mi madre cuando estuvo 20 años adentro de un departamento y ella, como en la película Desde el Jardín, no sé si alguno lo vio, Claro. percibía el mundo. Un clásico. Claro, percibía el mundo a través de la pantalla. Entonces, vos creés que lo que ocurre es lo que está ahí. Claro, el diario de Irigoyen. Bueno, El diario de Irigoyen es otro ejemplo, ¿no? Claro. Fíjate qué importante el ejemplo que acaba de dar. Sí, Porque justamente ese señor que era un border total, Sí. un oligofrénico casi, Sí. llevó adelante toda una idea con miles y millones de seguidores. Sí, claro. ¿O me equivoco? No. Sí, sí. Era consultado como un oráculo el tipo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, ahí está. Ahí te das cuenta cómo se van distorsionando las cosas. Para el que no conoce el tema del jardín, Claro, vale aclararlo. él era un tipo que lo único que había hecho en su vida era cuidar las plantas del jardín. Por razones fortuitas trasciende, para resumirlo. Y tenía frases hechas que eran muy rimbombantes, pero eran tan rimbombantes como huecas en cuanto a que no tenían un vínculo real con lo que ocurría en la sociedad. Pero la gente se empieza a enamorar De sus esas frases. y llega un momento en que se hace un ídolo político, ¿no? Claro. Y eso ocurre. Sí, claro. Claro, bueno, Claramente. la seducción igual existe, ¿no? Todos estamos un poco presos de eso, estamos pasivamente recibiendo eso. Lo que tiene de quizás sin conocer el caso en particular, lo que tiene ahí el valor, el mérito que se le puede dar a este señor es que tuvo la capacidad de vincular o relacionar cosas que normalmente no se relacionan y hay una seducción ahí, Claro. similar a lo que por ejemplo puede ser la poesía, ¿no? Claro. Que uno te puede no interpelar, pero la belleza que uno siente cuando lee poesía tiene que ver, radica en la capacidad que tuvo el escritor en vincular aquello que previamente no estaba siendo vinculado. Claro. Claro. La diferencia en este caso es que este hombre había sacado todos los elementos, los insumos de su pensamiento estaban sacados de la televisión, porque él no vivía otra cosa que eso. Entonces, tomando frases sueltas, efectistas, iba componiendo una especie de rompecabezas que justamente a partir de una habilidad natural que tenía, lo convirtieron en un ídolo, ¿no? Un vademecum. Claro. Había hecho un vademecum. Bueno, en los últimos 10, 15, no sé si me atrevería a decir 20 años, se empezó a dar que hoy está completamente presente y atraviesa cada noticia que leemos, que es el formato, la importancia que tiene el formato particular en la que se redacta o se estructura una noticia para que tenga un impacto superior al que lo tendría una persona que simplemente se limita a narrarla. Esto es lo del mensaje es el medio. Claro, Es exactamente eso es. y hay una sobreestandarización de este formato que si cualquiera que presta un poco de atención puede notar que casi todas las noticias están estructuradas iguales hoy por hoy, porque tiene un resultado mecánicamente efectista. Se ha dado a través de estudios reales, de estudios científicos reales, con un formato que penetra en nosotros con una facilidad que personas que si uno lo tuviera que redactar con sus propias aptitudes no quedaría así y no tendría la llegada que
que tienen estos formatos. Es decir, la particularidad, y está en todos lados. Está, por ejemplo, en la música moderna tiene un formato en particular que, incluso con distancias radicales entre géneros y todo, tienen similitudes en colores, en formatos de distribución, en cómo se estrofan las letras, que tiene esta meta, este objetivo de penetrar en la mente del colectivo, independientemente de la autenticidad de su arte. Me preguntaría qué papel juegan las emociones en todo este cúmulo de sí, claro. utilización de objetiva, sí, de claro. selección de palabras, momentos. Sí, porque además uno enseguida se hace socio de si le gusta lo que dice la noticia, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy kirchnerista y veo un titular defendiendo a Kirchner, ya me monto ahí directamente, ¿no? Compro. Lo que se busca es que nadie sea indiferente. Es decir, o estás a favor o estás en contra, claro. Pero la indiferencia no es negocio. Ahí está, el medio de la tabla de la tibieza. A ver, quiero aclarar algo. Esto no es nada nuevo. Nada, absolutamente. Desde el origen del periodismo a la fecha sigue siendo lo mismo. Lo que cambiaron fueron algo que mencionó Horacio al principio, que es cómo se comunica a través de los dispositivos y cómo multiplica esto que es el Dios de todas las cosas, que es el Internet de todas las cosas, ¿no? Dios, según Harari, que es un comunicador y un filósofo actual, dice: Dios hoy es reemplazado por Internet. Estamos bajo el dataísmo. Esto es el dataísmo, ¿no? El endiosar y reconocer como lo más importante en nuestras vidas es el dato. Y esta es la primera potencia mundial. Ahora, entre guerras, antes de las guerras y desde el inicio de lo que hoy se llama periodismo, pero antes era la prensa y antes era la radio y diferentes maneras de comunicar, todo esto estaba en juego, ¿no? Esto que vos decís, hoy hay estudios y más presente, es más presente, pero estuvo siempre. Yo estoy muy a favor, obviamente, de poder construir noticias, publicar, vender noticias, trabajar con las emociones para que atraer a las personas que estén atentas a leer esas noticias. Siempre igual va a depender de cada uno, de cada periodista o de quién escribe, con qué intencionalidad, que es otro de los criterios a la hora de redactar una noticia. Haciendo un pequeño aporte a lo que decís vos y a lo que dijo antes mi compañera de micrófono, Sí. Llegamos al punto también, que es una clave, que es el interés humano. Es decir, las emociones, por eso a eso ibas vos. Emociones básicas, ¿cuáles son las emociones básicas? En cualquier medio, aunque sea en el programa de Chimento. El enojo seguramente sea el amor, el miedo, el daño, la vergüenza, la indignación, sí, la alegría y la tristeza, digamos, son los básicos, ¿no? Pero todos los intermedios, en cualquier medio que estés, sea un medio estatal, sea un medio privado, sea un medio de Chimento, sea un medio de trasnoche, estas emociones tienen que estar. Indignación. Y yo agregaría un poco para ir cerrando y agradecerles la participación. Como ella decía muy bien, no es nada nuevo. Yo hace muchos años leí un libro que se llamaba Atiborre y Desatiborre de Cráneos. Mirá qué y se vinculaba de cómo el nazismo había manipulado las mentes como para generar la idea de que realmente Alemania iba a despertar a partir de eso. Y cuando vos ves a la distancia, casi increíblemente, cómo un pueblo tan culto como el alemán terminó enamorándose del discurso de un demente, pues el ser humano es realmente impredecible, porque incluso no depende de tu formación intelectual y tiene mucho que ver con la emocionalidad que él decía. Entonces, ¿por qué? Muy sintéticamente, ¿no? Los alemanes siguieron a Hitler porque venían
por el fracaso de la derrota de la Primera Guerra Mundial. La humillación. Y la humillación y el orgullo de Alemania lo llevó a agarrarse de cualquier poste con tal de reivindicar a ese pueblo. Pero muy bien, perdona la interrupción, que la propaganda. Claro. Hoy hacemos un paralelismo y hay muchísimos gobernantes que ganaron en las redes. Claro que sí. Otro tipo de propaganda. Claro, la diferencia es que no matan a millones de personas. Y si me pero desde el punto de vista psicológico es lo mismo. Claro. Si me permitís algo respecto de esto, y ya para ir cerrando, Sí, si claro. querés. Eugene Ionesco es un autor teatral, yo no puedo con mi genio, ¿no? Un autor teatral del absurdo francés, que escribió una obra que se llamó El rinoceronte. Sí, un clásico. El rinoceronte era, digamos, una metáfora sobre el nazismo. Es decir, gente de un pueblo tomando café, comiendo, qué sé yo, de repente viene uno que grita de afuera y se escucha como una estampida, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Vienen los rinocerontes. Y a partir de ahí se encolumnan todos detrás de la idea de ese rinoceronte que iba a arrasar todo. Y termina destruyendo todo, y los rinocerontes en el fondo eran nada más que las ideas de masificación. Por ejemplo, el nazismo. Bueno, está muy bien y bueno, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Recuerden lo que se decía antiguamente, cuando alguien traía una novedad, ¿no? Pero ¿estás seguro? ¿Y qué decía? Lo dijeron en la televisión. Claro. Es palabra santa. Es palabra de Dios. Tal cual. Bueno, gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.